Hola, hola. Pues bienvenidos, maestra Yanira, bienvenida, bienvenido, maestro Mar, Pimienta, qué gusto tenerlos en en este evento, en el encuentro de poesía, que es un subprograma de la Feria Universitaria del Libro. Me da mucho gusto iniciar eh, el programa de de este encuentro con ustedes, por el cariño que les tenemos, por la admiración que tenemos a a sus obras. Y pues bueno, un tema que además me da mucho gusto que de nuevo entre y tenga un espacio en este encuentro que pretende además atraer la mayor cantidad posible de sensibilidades y voces de la poesía mexicana. Entonces, pues les doy la bienvenida tanto al encuentro como a la gente que nos está viendo y a ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eso, nada más. Los dejo a ustedes para que empiecen con la presentación, ¿vale? Vale, vale. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer estar aquí. No sé cómo es la primera vez que tengo el gusto, el honor y el placer de conocer a Omar Pimienta. Y entonces, no sé, Omar, si gustas que empiece yo o quieres decir algo tú antes de que comience con la breve presentación que preparé. Pues mucho gusto y que es un placer también. Muchas gracias. Pues en primer lugar quiero decir que no conocía la poesía de Omar y la verdad, después de leer este libro, he lamentado mucho no haberla conocido antes porque me ha encantado y bueno, ahora quiero seguirlo leyendo. Es un libro maravilloso y preparé una muy breve presentación porque me gustaría después que tú nos leyeras algunos poemas, escuchar algunos de los poemas de este libro en tu voz y me encantaría también hacerte algunas preguntas sobre cómo fue el proceso creativo de este libro. Entonces, bueno, espero que este pequeño texto que preparé te guste. Hablar de la frontera es enredarse en alambre de púas y después sacar de las heridas las palabras. Quien no ha conocido esos territorios no sabe cuánto pueden doler. Omar Pimienta, en el álbum de las rejas, entrega un libro estremecedor y honesto. No pretende maquillar su poesía con pinceladas de activismo social o protesta. Por eso el libro es un puñetazo en la quijada, la implacable trompada de un niño que observa al lector desde una fotografía con su sonrisa pícara y un corte de cabello estilo honguito. Porque este poemario, como su nombre lo indica, es literalmente un álbum fotográfico que permite al lector conocer a algunos de los personajes o lugares que se mencionan a través del poemario. Dividido en tres instancias, la primera que es la herrería de Don Marcos, la segunda la invasión paulatina y la tercera me gusta dormir en casa de mis amigos. Este álbum, a través de estas tres instancias que recorremos, es también una caída libre, es caer al vacío. La primera parte habla del poeta, del padre del poeta y de su negocio de herrería que atraviesa como fantasma la frontera y va de Tijuana a San Diego con presupuestos gratis, construyendo rejas, levantando rejas. La belleza y el dolor se deslizan en imágenes conmovedoras. El autor, por ejemplo, habla del cambio de identidad, algo que es muy común en la frontera, y lo hace de forma magistral. Cito un fragmento. Mi padre se llamó Prisciliano Gil Bautista, Indiana 1931, Tijuana 1957. Mi padre se llama Marcos Ramírez López, Jalisco 1929. Documentos oficiales, papel picado por el tiempo, firmas, líneas que viajan sobre una montaña rusa.
Prisciliano Gil Bautista trabajó con el cuerpo. Marcos Ramírez López. Marcos Ramírez López trabajó con el nombre. Prisciliano Gil Bautista. Yo, que alguna vez fui Gloria en lo que mis documentos se arreglaban, entiendo bien eso de habitar otros nombres. Mi esposo, que vendió varias veces su número social en Matamoros, también vio imágenes de su vida pasar frente a él cuando le leí estos poemas. Porque aquí hago un paréntesis y debo decir que cuando empecé el libro le hablé a mi esposo y le dije, hey, tienes que escuchar estos poemas. Mi esposo creció en la frontera. Entonces lo leí en voz alta, lo leímos juntos y bueno, fue una experiencia increíble. Y es que Omar tiene ese don poético de sacudir con sutileza. A lo largo del libro ofrece imágenes contundentes y hermosas. Y aquí quiero citar algunas imágenes que en particular me movieron muy fuerte. El electricista me preguntó hacia dónde iban los cables de esa línea. Estuve a punto de responderle que al pasado. Voy a otra, cito otra parte de las partes que me conmovieron muchísimo. Nos concentramos en las faldas del río, en la zona de tregua, en el límite del reino a comer sandía, ver fijamente a las cámaras, reorganizar la invasión paulatina de dos ciudades que ya no se reconocían. Otra que también tuve un papalote que volaba a ras de suelo, en la libertad no hay aire, solo un perpetuo suspiro que trepa por la espalda. Y aquí debo decir que ese perpetuo suspiro que trepa por la espalda, trepó también por mi espalda y me ocasionó un escalofrío. Entonces, ese es el poder maravilloso de la poesía, que realmente podemos sentir, nos puede llevar al lugar donde el poeta, a la sensación que el poeta nos está diciendo de una forma tan magnífica. Otra que dice, tenemos casas de cartón que flotan hasta el mar, un mar de mierda. Nuestra mierda y la de ellos y la de otros, de cual alguna vez me sacó de las greñas el fantasma de 42, mi madre, un mar de mierda californiano pacífico. Y bueno, casi que sentí ese mar, ¿no? Me detuve a la orilla y lo pude incluso oler, sentir. Yo anduve más tiempo por la frontera de Texas y Nuevo México. Entonces no estoy muy familiarizada con la frontera de Tijuana, pero pues después de leer este poemario tan magnífico, pues me siento que ya estuve en Tijuana. Digo, sí he estado, pero nunca viví ahí. Estas son algunas imágenes, ¿no? El libro está lleno de imágenes maravillosas, pero estas son algunas que me impactaron en particular, que me parecieron muy conmovedoras. Todas las imágenes en este poemario cobran su vida propia, pero ya dentro del libro, dentro de los poemas, se vuelven como un órgano o un engranaje perfecto. Cada poema de este libro es redondo, preciso, de bordes exactos. No conocía el trabajo de Omar Pimienta y ahora solo quiero leer más. Mientras recuerdo mi propio andar por algunos lugares de la frontera y lo comparto con mi marido, junto con los poemas de este libro, escucho a mi esposo hablar de los años 50, que le tocó a él crecer en Bronzeville, cuando había segregación y los mexicanos tenían que tomar su lugar en los cines, en los autobuses, en los bebederos de agua. Y también cuando leímos el poema que dice, todos mis familiares del norte trabajaban en algo divertido, en el campo, en comida, con Mickey,
Y entonces mi esposo vuelve a interrumpir. Él trabajó en la agricultura siendo niño y me dice, no, el campo no es divertido. Y continuamos la lectura con un nudo en la garganta. No. Este es el pequeño texto que escribí con mucho corazón, porque la verdad el libro me golpeó muy fuerte. Y también a mi esposo, que es de la frontera. Muchas Entonces gracias, es Janine. un libro maravilloso, la verdad maravilloso. Y Muchas, bueno, muchas gracias. yo quisiera preguntarte, Omar, muchos de los poetas de la frontera se inclinan o a un lado o a otro, pero tú pareces flotar, flotar como un fantasma entre los dos lados y lo logras de una manera maravillosa. Entonces, ¿cómo fue el proceso de escribir este libro? Bueno, antes que nada, muchas gracias por tu lectura puntual, emocional y crítica, ¿no? Tu marido tiene razón, no, el trabajo en la agricultura no es, no es divertido, pero como cuando estás de niño y ves que viene gente del campo, piensas, ¡ay, qué suave! Sobre todo en mi caso, que era herrero y era estar entre fierros y cosas así, ¿no? Sí, sí, me imagino. El, el libro fue bien extraño. Yo acababa de publicar un libro que había trabajado con fotoimagen desde el principio, pero a la hora de mandarlo a concursos, decidí quitar las imágenes porque dije, no me van a dar el premio porque tiene trampa, ¿no? Porque tiene fotos y luego texto. Pero la mecánica era esa. Ese salió y me quedé con los clásicos poemas que se quedan afuera del manuscrito final, que venían con imágenes, y un editor, Chema Cumbreño de España, me dijo, oye, mándame, me encantó tu libro que acabas de publicar, mándame un libro, ¿no? Si lo tienes por ahí. Y me puse a trabajar en, en continuar esa línea de fototexto. El proceso era ir al álbum familiar y al personal, escoger una imagen y a través de la imagen escribir un texto. Tratar de evitar ilustrar la imagen y, y apuntar a crear un tercer nivel de lectura, ¿no? Que pudieras ver la imagen y pensar algo, leer el texto y pensar algo, pero al poner las dos juntas, crear un como tercer nivel de lectura, ¿no? Ese era como lo que esperaba. No sé si lo logré, Sí, pero pues, gracias. Pero eso fue, o sea, siempre he tenido una línea muy autobiográfica, entonces no me, digamos que a la hora de experimentar con el lenguaje o tratar de entender ciertas poéticas, pues no, es algo que no se me da y es algo que no busco tampoco. Entonces me basé mucho en lo que me nutrían las imágenes y también los espacios en los que me estaba yo moviendo, navegando. Yo soy de Tijuana, fui a la escuela en Tijuana hasta la prepa, me corrieron de la prepa, me fui a San Diego, todo ese tiempo trabajando en la realidad de mi padre y en San Diego trabajando en los barcos, que es como un trabajo muy común para las personas fronterizas, los astilleros, barcos de guerra, barcos comerciales, y yendo a la escuela al mismo tiempo. Entonces, iba y venía de mi casa muy cerquita de la frontera, 10 cuadras, cruzaba la frontera, trabajaba, iba a la escuela, regresaba, me iba de fiesta y así básicamente, ¿no? Y me tocaron los inicios de los 2000. Básicamente me tocaron los peores años los peores y mejores años de esta frontera específica, ¿no? En el 94, cuando ya empiezo como a entender quién soy, se firma el Tratado de Libre Comercio, se empieza a fortificar la frontera, a militarizar la frontera, empieza a haber gente muerta, como sistemáticamente muerta a partir de una decisión de ambos estados, y crezco durante los 90 y 2000, las Torres Gemelas, otra nueva fortificación de la frontera, que por primera vez en realidad divide una comunidad que antes era bastante conectada, ¿no? En comparación con la frontera de Texas, la californiana es, a mi parecer, mucho menos bélica en esa
en esa realidad pre-94. Eh, Texas nace de un conflicto bélico, genera una guerra binacional. En California creo que hubo una batalla y eran como 20 contra, no sé cuántos eran, pero no fue realmente algo así que digamos Ujú. trascendental. Y Tijuana en realidad con su falta de conexión con el resto de la República Mexicana. El primer tren que conecta Tijuana con México es como del 40 y algo. Y tendría uno que venir por barco o volar o a cruzar el desierto de Sonora en bus, cosas que sonaban complicadísimas. Sí, Eh, Esa desconexión generó que hubiera una conexión muy orgánica con California, ¿no? ujú, Entonces, mi relación con una California pre-Tratado de Libre Comercio era bastante orgánica y poco a poco se va creando y se va como fortificando y separando y creando todos estos conflictos. Entonces, esa realidad está un poco ahí y en toda mi obra. Y bueno, y me tocaron los 2000 que empieza la digitalización, o 90s, 2000 y los blogspots, y por primera vez los autores del norte podían como trascender a través de publicar en línea y tratar de encontrar, en mi caso, una conexión con México, ¿no? Que no sí. tenía porque había estudiado muy poco en México y había viajado muy poco a México y tenía poco contacto con los intelectuales mexicanos. Entonces eso es como una búsqueda de dónde estoy, quién soy, por qué estoy aquí, con quién voy a cotorrear, qué tradición quiero seguir. Y sí, tal vez esa es la como nebulosa en la que me encuentro. Sí, qué interesante. Y fíjate que me parece muy interesante que digas que de verdad no conocemos todavía en el centro de México a muchos de los poetas de la frontera. Todavía a pesar de que ya nos podemos comunicar, de la digitalización de las comunicaciones, como lo has dicho, a pesar de eso, todavía es como si los poetas del norte estuvieran en una isla aparte de los poetas del centro de México y en otra isla los poetas del sur. Entonces eso es algo muy curioso y de repente yo siento eso, ¿no? Que tú te identificas, ¿cómo te identificas más como chicano o como mexicano? Mira, mm, yo doy clases, bueno, daba, ya consiguió tu trabajo, pero daba clases de arte chicano y literatura chicana en San Diego State, no, en San Diego City College. Y lo que les decía a mis alumnos, porque todos están, o no todos, pero muchos están con esa misma pregunta, ¿no? Como que Uh soy, -huh. había, como yo, mucho estudiante transfronterizo, ¿no? O sea, se estimula que hay 50,000 niños que cruzan diario, niños jóvenes, a estudiar Imagínate. a San Diego, ¿no? Y están ahí en la clase, están como yo, crecieron como yo, no todos, algunos sí son nacidos en Estados Unidos, criados en Estados Unidos, pero esa división sigue ahí, ¿no? ¿Qué soy? No soy ni de aquí ni de allá. Y yo lo que les digo es que, mira, si tienes la posibilidad de tener los dos pasaportes, eres 100% las dos nacionalidades. Sí. Las dos nacionalidades son una construcción, las dos nacionalidades utilizan un arma o una herramienta que es el lenguaje, que la puedes usar para construir o para criticar y afectar al otro. Trata de dominar las dos, por lo mismo, si eres bélico porque es un arma, si eres una Uh persona -huh. constructiva porque es una herramienta, y no pienses en términos nacionalistas, porque en esta frontera pensar en términos nacionalistas puede ser bastante destructivo, ¿no? Entonces, yo el término chicano me gusta porque entiendo que es una persona que viene de la nacionalidad mexicana, de padres mexicanos, pero vive en un Sí. contexto estadounidense y está esencialmente politizado, a diferencia de una persona que es mexicoamericana, que no necesariamente está politizada, no tiene ambas nacionalidades. Entonces, chicano me gusta por eso, porque es Sí. confrontativo, pero me cuesta trabajo asumirlo al 100 porque yo no viví mis años formativos de subjetividad atravesado por la discriminación constante, ¿no? En las instituciones.
Cuando yo me fui ya estaba en la prepa y yo ya como que ya me había construido rudimentariamente, pero yo ya más o menos sabía quién eran. Entonces me cuesta trabajo porque nunca he sufrido ese racismo sistematizado. Pero me late que una comunidad diga, no, tenemos que politizarnos si queremos entendernos como comunidad dentro de un país, ¿no? Entonces, usualmente si me dicen que soy de México, soy de México, es verdad. Si me dicen que soy chicano, digo, bueno, parcialmente, sí. Si me dicen, eres estadounidense, soy estadounidense porque también tengo ese pasaporte. Eh, no me peleo, porque al final son construcciones identitarias todas y, y más separan que lo que unen. Claro, qué hermoso lo que has dicho, es cierto. Qué padre escucharte. Bueno, ahora me encantaría que nos leyeras algún poema de tu libro, escucharlo de tu voz y que las personas que nos están viendo pues puedan disfrutar tu poesía. Perfecto. Uy, híjole, a ver, ¿alguna sugerencia? No, el que tú Ya. gustes. Si puedes leer algo de la primera parte sobre tu Sí. padre, esa parte a mí, todas me parecen hermosas, pero esa parte me conmovió mucho, probablemente porque yo también, mis padres ya son mayores y esa situación, ¿no? De tratar de encontrar tus vínculos con ellos, ¿no? Sí, mis padres me tuvieron muy grandes, yo fui el último de la familia y ya eran casi mis abuelos. Ujú. Entonces sí, llegué a la familia como tarde y mucho de este libro es también entender a dónde llegué y con quién llegué. Esta es la foto de mi padre, don Sí, Marcos, ¿no? En una tienda de cámaras y el poema dice, don Marcos, ¿usted siempre usó gorra? Sí, mijo, lo que casi nunca usé fue la cabeza. Don Marcos, ¿cuántas veces lo deportaron? Una o dos. ¿Perdió la cuenta, don Marcos? Mijo, perdí todo, ¿no? Y es un poema que es realmente una transcripción de una conversación. Escribiendo el libro, me di cuenta que en casi todas sus fotos salía con cachucha. sí, Y eso me pareció curioso, le pregunté y nació toda esta conversación que ahí escribo, ¿no? pero fíjate el final de ese poema, ¿no? Perdí todo. Es Sí, contundente. y si no le pregunto, o sea, eso es de él, ¿no? Literal, él me dijo eso. Y luego yo lo pensé y dije, claro, desde su perspectiva era como, sí, perdí la cuenta, pero eso es lo de menos. Sí, Perdí un carro, perdí amigos, perdí un montón de cosas. Y claro, fue como, aparte mi papá era muy, muy como creativo en ese aspecto verbal. Entonces sí, ujú, él era una fuente constante de, pues, de inspiración, y no necesariamente inspiración, sino el poema entero, ¿no? sí, una fuente de poesía. Sí, y te voy a leer otro que es Sí, muy por esa misma línea, y es esta la foto, lo operaron de una catarata. Don Marcos hace alarde de nunca haber cruzado la frontera de forma ilegal, con documentos falsos, sí, siempre por la garita, viendo al oficial de migración a los ojos. Con nombre falso, sí, nunca por el cerro, nunca por el desierto, nunca por el río. Nunca crucé de forma ilegal, nunca pues, siendo yo. Igual, una mini entrevista, ¿no? Él realmente presumía que nunca había cruzado, no se lo decía de broma, ¿no? Pero era como yo nunca crucé por el cerro, yo nunca crucé por el río, como yo siempre crucé por la garita, todavía identificaciones sí, falsas. Y habla también un poco de la fluidez que tenía la frontera californiana en aquel entonces, que claro. no había Texas Rangers, ¿no? O sea, no había rinches que son tan como bélicos en la historia de la fronteriza mexicana. Había sí oficiales de migración, pero muy aislados del resto de Estados Unidos, y
medio vigilaban hasta, pues hasta el Tratado de Libre Comercio. Sí, sí, era muy fácil, ¿no? Cruzar la frontera resultaba así como muy sencillo. Me cuenta mi esposo, por ejemplo, que todo lo que tenían que decir, American Citizen, y Y ya. cruzaban. Sí, Entonces era otra la dinámica, ¿no? Ahora es el infierno, la frontera. es infernal incluso con documentos para muchos, ¿no? Que es Sí, es estresante para gente que trae sus documentos y aún así siente la tensión y el... Entonces no puedo, o sea, yo no puedo imaginar no tenerlo. Puedo tratar de imaginarlo, pero no. Ese es uno de los privilegios también que me puedo dar. claro, claro. Y bueno, ahorita hacemos como una breve pausa Perfecto. y regresamos porque me encantaría saber cómo podemos conseguir ese libro que me encantó y lo quiero tener físicamente. Y entonces, pues ahorita regresamos con esa respuesta. Parece que hacemos una pausa. Bueno, pues ahora me gustaría preguntarte, ¿dónde, cómo podemos conseguir tu libro? ¿Cómo podemos obtener en físico el álbum de las rejas? Pues mira, el original o el primero es este de Lilipotiense, de José María Cumbreño, en Ay, qué hermosa España. portada, ¿eh? Déjame Sí, está decir. muy bonita. Muy bonita. Y luego continúa de este lado. Ah, sí, sí, Pero ese obviamente está en España y es difícil la distribución hasta acá. Y Cardboard House Press publicó este bilingüe. La editorial está en Phoenix, Arizona. Me lo tradujo José Antonio Villarán y pues creo que por Amazon. Pero en México no hay, no hay Ah, qué edición. lástima. Sí, sí, sí. Sería bueno encontrarle una edición en México. Sí, pues en eso ando buscándole, a ver por dónde sale. Qué bien. Bueno, pero por mientras lo podemos conseguir por Amazon, la edición bilingüe, que además debe ser muy interesante, ¿no? Leer también la edición bilingüe. Sí, fue complicado. O sea, soy muy narrativo, entonces no es tan complicado el traducir porque hay como cosas muy literales, pero no, fácil no fue en general. Tuve que trabajar muy en cortito, ¿no? Con Villarán, que es un gran Sí. traductor. ¿Y tú te atreverías a hacer tu propia traducción de tus poemas al inglés o te cuesta trabajo? Lo he hecho. He traducido hasta ahorita, o sea, hay, este es el cuarto libro. Los tres anteriores los traduje. Y igual los estoy tratando de mover en editoriales gringas. Y con ayuda, ¿no? Siempre con lectores. Y de la misma forma Sí, como es al escribir poesía, termino mi manuscrito y a la gente que le tengo confianza, le mando el manuscrito en el idioma original de la misma forma, ¿no? Tengo la traducción y se la mando a gente que me asesora. Es, claro. es una poética distinta, no nada más es una lengua, son como muchas cosas que se tienen que tomar en cuenta. Me da, me, me, me intimida, en Sí. poesía me intimida. Traducir ensayo y narrativa no tanto, pero sí poesía sí. No, sí, la traducción de la poesía es complicadísima. Sí. ¿Nos podrías leer un poema de la segunda parte del libro para escuchar ahora algo sobre la segunda parte? Claro, la invasión paulatina es la segunda parte y empiezan con, no, con uno muy largo, entonces no creo que ese no sería el bueno. Eh,
Este tal vez, que es el poema número 6, esta es la foto. Sí, Está un poco, bueno. En el 2005, eh, yo terminaba estudios latinoamericanos, pero no quería seguir por estudios latinoamericanos y quería aplicar a una maestría en artes o una maestría en literatura. Pero había hecho un par de obras que habían tenido algo de suerte, entonces mi portafolio estaba sustentable, pero corto. Entonces dije, voy a tomar una foto cada día que cruce al otro lado, a la escuela o el trabajo. Ese mismo día lo voy a subir a un blogspot y eso va a ser, ¿no? Como subir una foto diaria, una foto de ajá. frontera diaria, así se llama de hecho el blogspot. Y voy a durar un año entero y voy a ver cuántas veces crucé, ¿no? Y captar, ¿no? Y hay algo como de ilegal, y había como ciertas cosas ahí como limitantes. Entonces me topé con esta que era de esta serie, y es un par de migras que están ahí nada más, ¿no? Y el poema es este. Esto no es una mentira. No es una mentira acerca de la mentira, una mentira que prolonga la mentira. Esto es la verdad, la única verdad. Anastasio Hernández Rojas, San Luis Potosí, 1968, San Diego, 2010, se robó una botella de vino. Una botella de vino para celebrar el Día de las Madres. La propia, la de sus hijos. Cárcel y deportación, golpes y electricidad. La única verdad es muerte. Se puede ver, se puede oír. La mentira se propaga hasta crear un discurso. Pero la verdad es esta. La gente muere. Y la verdad más real es esta. Hay gente que muere a manos de otra gente que cree que matar es parte de su oficio. Anastasio Hernández Rojas, San Luis Potosí, 1968, San Diego, 2010. Gritó que lo dejaran de golpear, lo golpeaban para que dejara de gritar. La gente lo escuchó aunque no quería escucharlo. El sonido es más terco que la imagen. Es el ojo más miedoso que el oído. La verdad, al igual que el miedo, se siente. Pocos pudieron traducir el grito, otros gritaron que lo dejaran, alguien pidió como él ayuda, otros quisieron ignorar y cruzar la frontera. Esto no es una mentira. No es una mentira acerca de la mentira. Esto es la verdad, la última verdad. Sí, ese poema cuando lo leí en voz alta y mi esposo lo escuchó, de verdad que estábamos a punto de llorar, porque esas historias, ¿no? De la frontera, del racismo, del abuso, de muerte, aquí surge esta pregunta para ti que sigues allá en Estados Unidos. ¿Tú crees que el racismo se ha incrementado? De repente se ve como un oleaje nuevo, como un renacer, como, ¿no? Cuando se pensaba que ya se habían conquistado muchos derechos, cuando se pensaba que ya esos tiempos de la segregación habían quedado muy atrás, de pronto se siente este reavivamiento. ¿Qué nos podrías platicar tú que estás allá? Estoy parcialmente allá, sigo viviendo en Tijuana y Ajá, sigo cruzando la frontera para trabajar, pero pronto ya me voy logré un trabajo en Santa Bárbara. Me quedo en California, pero me mudo más para el norte. Pero sí, o sea, tienes razón. Yo creo que el racismo en realidad está ahí latente, durmiendo, ¿no? Y hay periodos digamos, inestabilidad social que permiten que eso que está dormido salga, eh, que funciona con todo, racismo, clasismo, sexismo, ¿no? sí, Sale alguien que envalentona, que tiene presencia pública, que tiene poder y dice que esto es permitido y esos ismos florecen. Entonces, sí, pues no quiero ni decir su nombre, pero el expresidente da la pauta para que la gente que tenía ese racismo, por lo menos escondido de cierta forma, se sienta
respaldado o respaldada, ¿no? Y, y las acciones, que es realmente, si a mí no me importa si eres racista, sexista, me va a sacar muy mal, pero en el momento en que lo expresas, en el momento en el que lo practicas, pues entonces sí, pues estamos muy, 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 muy mal. Sí, sí, claro. Y eso es lo que me encantó de tu libro, la forma en que vas narrando eso, como en el poema que nos acabas de leer, que no estás aleccionando, que no estás, lo dices de una forma tan hermosa, tan contundente, tan bien lograda, ¿no? Que logras conmover mucho al lector sin aleccionar, sin decir, miren, esto está pasando, o qué terrible, o este es el racismo. Entonces, eso es algo que me fascinó de este libro, la forma en cómo tratas lo que está pasando en la frontera. Gracias. O sea, esa era la intención, siempre el clásico debate entre el panfleto y la literatura, ¿no? Que a mí el Claro, panfleto me fascina y yo podría escribirlo si he escrito cosas. Eso se lo dejo a mi lado de artista visual, ¿no? Que es eso, que es como, ok, vamos a... Pero la poesía para mí no va por ahí y tiene que tocar cuerdas más profundas si realmente quieres crear un impacto. A lo mejor es más lento, ¿no? A lo mejor es tal vez menos eficiente para crear un movimiento, pero siento yo que a la larga más efectivo. Y esa es como claro. mi apuesta, ¿no? Sí, va a lo profundo, ¿no? La poesía va a lo profundo, es una transformación en lo profundo. Pues no sé si nos quisieras ahora leer un poema de la última parte, de la tercera parte del libro, para que podamos escucharte en diferentes... Sí, la tercera parte se llama Me gusta dormir en casa de mis amigos. Y creo que voy a leer el primero. Y esta es la foto, es una persona en un DJ booth, básicamente controlando la música de una fiesta en una terraza. Y esa persona es Rafa Saavedra. Y voy a leer este porque Rafa Saavedra cumplió años hace pocas semanas o días. Y murió en el 2013 y fue una pérdida tremenda para la ciudad y para la literatura baja californiana y yo diría de México en general. Y para mí en lo personal una pérdida durísima, ¿no? Porque era uno de esos intelectuales generosísimos que además crearon estilo, hizo escuela, diría yo, ¿no? Y este es el poema. Tijuana, no sé si han escuchado el término Tijuana makes me happy, que sonó muy potente con una canción de Norte, pues él acuñó la frase es de él, ¿no? Tijuana made you happy. Leí tu button smileys en Lloremito antes de acabado el siglo. Reconocí la city en letras, leí arroba a toda velocidad. TJ 2020, HTML, Welcome to Dystopia. Te conocí estrenando el milenio y su tecnología in the middle of nowhere, en la frontera del mundo. El Tijuana Bloguita Front tomaba la escena contigo a los controles. Todo el knowledge, read blogs or die, pal. Diciembre 2002. Nunca dejes para mañana lo que puedas posponer indefinidamente. Mesitas con errores ortográficos, SIC entre paréntesis, principio y fin de mi carrera literaria. La blogsfera nos reunía, el turístico nos congregaba, reconocí la City en links, sus protagonistas en post y todo poco a poco se convertía en archivo. Ahí estabas, tras las tornas, cinta, vinilo, MP3, multiculturalismo y necropolítica en un mismo set, sad Spanish pop, ruido local y tu canción favorita. Tenías la prosa más radiante, la angustia más posmoderna, la noche más larga. Nos diste el paseo inmoral con tu playlist, mordidas en los cachetes, la invitación a una fiesta en loop, el soundtrack de lo que escribías. Nos dejaste un montón de fotos fijas del vértigo, tus ojos viendo hacia arriba, tu entrecejo arrugado. Nos hiciste creer modernos. You pumped us up and you rarely made us dance. Te dejaste el corazón en la city and one day you simply crossfaded.
Qué hermoso poema, muchísimas gracias. Gracias. Pues ya para concluir, no sé si quieras añadir algo, que quieras que el, el Pues, público escuche sobre tu obra o no sé. pues gracias, y sobre todo por la lectura atenta de nuevo, por la invitación, por a crear estos vínculos que a veces son tan escasos, ¿no? Eso es como dices tú, México es una nación pluricultural y aparte cada espacio geográfico tiene sus propios códigos, Sí, sus propias cercanías con otros espacios, ¿no? Y es bien importante, creo yo, leer, escuchar y tratar de entender las múltiples realidades que nos componen como nación y básicamente como seres humanos en general, ¿no? Pero si tenemos autores, autoras eh, que quieran compartir y que puedan compartir, creo que están haciendo un buen trabajo y les agradezco la invitación en general, ¿no? sí, sí, agradecemos a la Feria Universitaria del Libro por estas oportunidades de establecer vínculos, ¿no? Por ejemplo, te digo, yo no conocía tu obra y bueno, ahora estoy encantada. Ya después seguimos en contacto para ver cómo puedo leer más de tus libros y agradecemos a la FUL la invitación, el espacio y la oportunidad de dar a conocer pues, la escritura de poetas tan maravillosos como tú. Yo estoy encantada con tu poesía Gracias, gracias. y pues creo que con eso concluimos la presentación. Esperemos que la disfruten. El álbum de las rejas es realmente un libro que vale la pena leer. Y bueno, pues ya lo estaremos buscando en Amazon. Gracias, Omar. Muchísimas gracias. Un placer conocerte, un placer platicar contigo. Y bueno, toda la luz para tu poesía y todo lo mejor. Gracias, Yanira. Un placer. Estamos en contacto. Gracias.